¿Ese? Sí. Entonces, este, ¿cómo es? Este pues normalmente avanza, apuntado. Son 5-7. ¿Empezamos 5-10 o de una vez? Una vez, terminamos. Nada más deja tomar un último. Yo lo muevo, sí, cierto. Vamos. Derecha a izquierda, ¿no? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Y para empezar esta plática queremos preguntarles, ¿quién de aquí, levante la mano, se ha quedado fuera de su casa porque se les olvidaron las llaves? Ahora, A ver, ¿a quién entonces se le ha olvidado la combinación de su candado alguna vez? Ok, ok. y por último, levante la mano, ¿quién se ha quedado esposado de frente y vendado y no ha podido salirse? A mí no me ha pasado, a mí fue por detrás, pero para todos los que nos hemos identificado con esta plática, eso es para ustedes. Nuestra plática se llama Lockpicking 101. Yo soy Rodrigo Zacatelco Yo soy Renata Camarena. y vamos a empezar. Yo soy consultor de seguridad en Bishop Fox, trabajo como penetration tester y actualmente soy integrante de Pontocols. Yo soy líder de un grupo de ciberseguridad estudiantil en la UNAM México y soy igual integrante de Pontacos. Bueno, empecemos por lo más básico. ¿Qué es lockpicking? Una definición muy simple sería abrir un candado, una cerradura, sin la llave que pues estaba pensada, ¿no? Hay muchas organizaciones, hay muchos grupos que ya han tocado este tema. Por ejemplo, TOOL, que es una organización ya mundial que hace conferencias, habla de esto. También los de Physical Security, nuestros compañeros que estuvieron hoy con nosotros en nuestra villa, al lado de nuestra villa, también tienen su propia versión de lockpicking. Pero pues nosotros nos quedamos con estas definiciones porque nosotros como abordamos lockpicking es de una forma no destructiva, o sea, en nuestra villa nunca les enseñamos cómo aventar un candado para abrirlo. También de manera sigilosa en el sentido que nosotros en la forma de abrir no vamos a querer que se dañe nuestra cerradura, nuestro candado, siempre manteniendo la integridad de esta. Y una forma de que pues también nació este proyecto es que nosotros empezamos agarrando las cosas y analizándolas y empezamos a ver cómo era la manipulación de estas, ¿no? Entonces nosotros somos, como ya dijimos, parte de Pontacos, un hackerspace mexicano. Nosotros en enero un amigo Heki dijo, oye, no puedo abrir esta caja de seguridad. Empezó a investigar cómo, luego nos enseñó, luego dijimos, oye, podemos hacer una investigación de todo esto. Empezamos a traer esposas, candados, otras cosas que les vamos a enseñar y que algunos de ustedes vieron en nuestra villa. Y empezamos a romper las cosas, ver cómo trabajaban. Y aquí nació todo, ¿no? Entonces, a continuación les mostraremos cómo fue esta investigación de todos estos meses. Entonces, primero, para saber cómo abrir candados, hay que saber qué tipo de candados hay. Y en este caso, qué tipo de cerraduras hay. Empecemos con la más básica, que es la cerradura pin tumbler o tambor de pines. En esta vamos a identificar varios componentes. El primero, el principal, es el plug, o también conocido como bombilla o como cilindro. Ese es el que permite cuando interactúa la llave y es el que permite que al girar se desbloquee el mecanismo de seguridad. También tenemos otros elementos como la carcasa o el housing, el cual está permitiendo que todos los elementos fijos de la cerradura no se muevan, pero en especial este modelo de pin tumbler se caracteriza por los pines que se pueden ver al lado en la imagen, que son los que no permiten que esta bombilla gire.
Estos, al estar introducidos dentro del plug, va a estar bloqueándolos, que al final lo que ocasiona es que no se pueda mover. Entonces, en una cerradura pin tumbler, el objetivo es nivelar todos los pines de tal manera que el cilindro se pueda mover o la bombilla se pueda mover sin ningún problema. Para eso, cuando utilizamos la llave correcta, se pueden ver como todos alineados a la misma altura y una vez que se logra esto, podemos girarlo sin ningún problema y vamos a desbloquear la cerradura. Esto cómo se ve con la llave. Con la llave podemos ver que son unas partes dentadas que al final, cuando todas están alineadas, se va a poder girar y por eso son todas esas partes alturas y bajos. Y en especial en la segunda podemos observar que no está al mismo nivel. ¿Eso qué es lo que ocasiona? Que como no es la llave correcta, no va a poder abrir. Este es el pin que no permite que gire y pues al final el objetivo es encontrar en ese sistema de tambor de pilas ese espacio entre las dos, lo que va a permitir que gire, porque no hay nada que lo impida. Entonces, como lo comentaba anteriormente, con la llave lo que pasa es que al estarla introduciendo va a estar acomodando los pines de tal manera que cuando es la llave correcta, todos, como se ve en la derecha, todos están alineados y con eso va a poder girar. También hay otro tipo de cerradura. Esa cerradura se llama como wafer. Esos wafer, en lugar de pines, lo que está bloqueando son unas placas de metal, que también se le conoce como obleas, y es el mismo funcionamiento. Esas placas de metal impiden que la bombilla gire de tal manera de que no se puede desbloquear el mecanismo de seguridad. Entonces, como podemos observar en el diagrama, que en este caso las wafers son lo que estamos viendo en color rojo, son los que impiden que la bombilla gire porque todos están entrecruzados y cuando insertamos la llave, se están alineando de todos dentro del cilindro de tal manera que cuando podamos girar la llave. Ahora bien, ya sabemos dos de los tipos de cerraduras más comunes y cómo hacemos que se eleven a la misma altura. Tenemos varias herramientas, las principales de las cuales voy a hablar son el gancho, el rake de serpiente o como el serrucho y el tensor. El hook o el gancho lo que ocasiona es elevar pin por pin, de tal manera que podamos tener un mayor control y poder sentir cuál es el que nos falta para poder desbloquear esa bombilla. El siguiente es el rake, en este caso el modelo que estamos viendo es el rake de serpiente. En lugar de ahora de pin por pin, lo que vamos a hacer es elevar varios al mismo tiempo. Esta técnica lo que va a permitir es algo de más rapidez para poder elevar todos los pines necesarios. ¿Cuál es el problema? Que a veces pues no sabemos cuál es el pin que nos falta y por eso también hacemos una combinación del hook. Y el tensor sirve un doble propósito. El primer propósito justamente es al girar tantito la bombilla de tal manera que no se pudo haber alcanzado a ver en los diagramas anteriores que hay unos resortes. Los resortes son lo que permite que estos pines no regresen a su posición original. Entonces, con el tensor o la palanca, lo que hace es que no regresen a su posición original, sino que poder desbloquear esa bombilla. Y también, al final, cuando introducimos una llave, nunca se abre con introducirla. Siempre hay que hacer un pequeño giro. ¿Dónde podemos ver ese tipo de cerraduras? Lo que vimos en la villa es en los candados, ¿no? En este caso, un diagrama de candado básico que encontramos es justamente que tiene este gancho, que es lo que permite que cierre o que se protejese bien. El seguro, que al final es el actuador, es lo que permite que esté fijo ese candado. Y tenemos también otro nombre de pines, se llaman pernos, contrapernos y el cilindro, que también se conoce como bombilla. Entonces, ya hablamos sobre qué herramientas utilizamos, los tipos de cerraduras. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver uno con el otro? Vamos a hablar justamente del hook en acción.
¿Y cómo es lo que se ve de elevar pin por pin? En el diagrama podemos observar que el hook lo que va a estar haciendo es buscar ese pin que estar a una altura determinada. En los candados transparentes que vimos en la villa era bastante evidente poder nivelar todos, pero en la realidad es que hay que sentirlos, hay que sentir esa tensión que se genera una vez que se eleva a la altura deseada para poder eliminarlos todos. Entonces, el tensor justamente va abajo para hacer esa pequeña palanca, de tal manera que todos los pines no regresen a su posición original, sino elevados a donde queremos, y es decir, elevando uno a uno. Entonces, como podemos observar, ahora vamos a tratar de nivelar el pin número 5 y el pin número 2. De tal manera que cuando logramos nivelar todos, vamos a poder obtener ese giro que deseamos, de tal manera que se va a desbloquear la bombilla y justamente en este caso el candado. El rake va a ser una función muy similar, pero como pueden ver, ahora no solamente estamos enfocándonos en un solo pin, ahora son varios pines a la vez. Entonces, aquí podemos ver que el pin número 4 se elevó y vamos a hacer lo mismo con todos los demás. Es un movimiento de serrucho, más que nada, tratar de elevar todos al mismo tiempo lo más que se pueda. Bueno, lo más que se pueda para elevarlos a ese espacio entre los dos pines para que pueda girar. Al final, si los elevamos de más, lo que va a producir es que se va a atorar con el pin de abajo y tenemos que empezar de nuevo, tenemos que dejar de tensar. Pero, como pueden ver, no es la única manera de hacerlo. Justamente algo que vimos es que podemos trabajar sobre el mismo actuador, que es justamente el seguro que vimos abajo, y para eso ocupamos una herramienta que es una cuña, o también conoce como shim. Lo que hace es, en lugar de estar tratando de abrir por la cerradura, ahora justamente actuamos sobre el actuador, y lo que va a hacer es que va a empujar ese seguro de tal manera que ese gancho se libere. Bueno, aquí va ahora la parte de que varios de ustedes estaban muy interesados en nuestra villa, las esposas. Nosotros utilizamos esposas de grado policial y del grado militar para nuestra investigación. Vamos a empezar con el tipo de esposas y cómo están pues construidas. Empezamos con la pues más común, esposa de cadena. Si pueden ver, pues tiene en medio la cadena, por eso el nombre. Tiene un botón de bloqueo que abordaremos al rato, más adelante. La ranura para la llave y el filamento dentado. El filamento dentado es lo que hace que no puedas abrirlo a la fuerza, digamos, genera la fricción. El siguiente es la esposa de bisagra. Igual, como pueden ver, lo que cambia aquí realmente es cómo se restringe el movimiento de las muñecas. Tenemos de nuevo el filamento dentado, la ranura para la llave, el botón de bloqueo, pero aquí lo que cambia es de bisagra. Entonces, a diferencia de una cadena que puedes medio maniobrar, aquí solamente puedes hacer un ligero movimiento de arriba para abajo. Finalmente tenemos la esposa de rígidas, que aquí de plano no te deja mover nada, pero de nuevo tiene el mismo mecanismo. Filamento dentado, ranura llave, botón de bloqueo. Entonces, lo que cambia en una esposa es qué tanto te puedes mover. Pero el mecanismo es el mismo. Ahora, ¿qué herramientas nosotros utilizamos para abrirlo? Uno es el hook, una ganzúa de la que ya hablamos, y la otra es nuestra poderosa llave maestra, un pasador de pelo. Realmente, no sé cuántos de ustedes tengan una ganzúa en su bolsillo, pero creo que es más común tener un pasador de pelo por ahí. Entonces, puede servirles en un futuro, ¿no? Ahora, ¿cómo volvemos un pasador de cabello en una ganzúa? Lo que necesitamos hacer es generar una forma de L como la que se muestra en la figura, y como vemos en el video, lo que hacemos es, agarramos nuestro pasador, lo abrimos tantito, lo metemos en la cerradura, hacemos un pequeño fuerza para doblarlo y ya queda. Y queda como la figura. Puede ser solo un lado, puede ser los dos, como ustedes gusten. Aquí en un video ya vemos cómo es que se abre con esta pequeña ganzúa. La idea es meterla, buscar el switch, solo con una ligera presión, ni siquiera lo giramos todo como una llave y se va a liberar, ¿no?
Bueno, ahora sobre el segundo seguro que les había mencionado, pues para que estas personas, bueno, uno pensaría, bueno, está muy fácil librarse, ¿no? El mecanismo cuenta con un segundo seguro que lo que hace es que el filamento ya no se pueda mover, tanto apretar ni como salirse, si, aunque tú, aún con la llave, si intentaras hacer el primer seguro, no se movería. Dependiendo de las esposas, ya sea de cadena, bisagra, rígidas, todas tienen este dispositivo, pero cambia cómo se activa. Por ejemplo, aquí podemos ver una pequeña hoyo negro que está señalado en la imagen. Aquí simplemente van a ver un pequeño filamento, lo empujan y ya se activa. Por eso la llave es el pequeño montañita, el círculo y un pequeño filamento, porque ese filamento se utiliza para activar el segundo seguro. Bueno, otra forma de activarlo, que esto es lo que también pudieron ver en nuestras villas, es que simplemente es un botón al costado. Por otro lado, y el último, es que simplemente se activa un switch, un lever, para activarlo y ya. Ok, entonces, ¿cómo ubicamos realmente cómo abrir una esposa? En el lado verde es nuestro primer seguro. Pensemos que ahorita no tenemos un segundo seguro activado, ¿no? Que podemos librarnos fácilmente con el pasador. Este lo vamos a encontrar siempre, no importa en qué país esté, si es este modelo, si es este mecanismo, del lado opuesto a donde se abre la esposa. Si en esta imagen se abre de la derecha, lo vamos a encontrar del lado izquierdo, en la parte superior, ahí donde muestra la parte verde. Y el segundo seguro, por consiguiente, siempre va a estar del lado opuesto, en la parte inferior, en la parte roja. Ahora, en el diagrama, así es como se ve dentro de una esposa. Ya hablamos del primer seguro, que es la parte verde, ¿no? Cuando tú activas, por ejemplo, aquí está el botoncito del segundo seguro, tú lo que haces es presionar este botoncito, lo que empuja este dispositivo. Si ven en la parte, pues, subrayada con rojo, lo que hace es que ese topecito de arriba del primer seguro no pueda bajar. Entonces tú tienes que girar la llave o ganzúa o pasador, lo que tengas, para empujar esta parte de nuevo y poder generar un hueco para que baje. Ahora, como ya dije en una frase un pequeño spoiler, las esposas son un mecanismo pues realmente universal, o sea, en el sentido de que una esposa aquí en México, nosotros somos de México, si no lo habíamos dicho, es igual en Japón, también en América Latina es un estándar, incluso en Europa. Y aquí en Argentina también, incluso cuando llegamos, estábamos caminando, fuimos a la tiendita y vimos un policía pues con la esposa. A mí me llamó muchísimo la atención porque pues aquí fanática de esposas, profesionalmente hablando, y vimos que tenía la llave y las esposas y yo pues discretamente, que no pensara mal de mí el policía, le tomé foto. Entonces pues para que vean que el conocimiento generado aquí en México también les sirve aquí en Argentina. Y bueno, otra de las cerraduras que vimos son las cerraduras TCA. Al día de ayer se dio una plática que aborda más a profundidad todo respecto a TCA, cómo surgió, porque existen muchos de sus candados justamente en las maletas. Pero en resumen, TCA es una agencia de Estados Unidos la cual se encarga de revisar todos los equipajes que en un vuelo comercial, ¿no? No importa que sea documentado, no importa que sea en cabina, todos se revisan. Entonces, pues las personas querían proteger sus maletas y TCA lo estaba rompiendo todos los candados porque hay una revisión manual, aparte de los escáneres de rayos X. Entonces TCA se encargó de crear una cerradura, bueno, junto con otra empresa como Travel Entry y otras manufactureras, que se pudiera abrir con una llave maestra. Esta llave maestra se supone que debería ser nada más abierta por el personal de seguridad del aeropuerto, pero la realidad es que pasaron varias cosas. La primera es que se filtraron los diseños de esas llaves maestras. Aquí pueden observar en mi cuello que justamente tengo el modelo o el diseño de una llave maestra y pues por eso pues fue vulnerado, ¿no? También el problema es que, esta llave no funciona porque necesitamos un cierto grosor, necesitamos que sea mejor impreso, pero la idea es que un candado, una cerradura que es de TCA, no está diseñado para proteger de cualquier persona, está diseñada para ser abierta. Originalmente era para solo personal del aeropuerto,
pero la verdad es que cualquier persona puede abrirlo. Y como pueden observar en la parte de la derecha, hay no solamente cerraduras, sino también candados. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar ahorita del modelo TCA 007. Ese es el modelo comercial más común visto en las maletas y es el más fácil. Entonces, justamente podemos observar que este TCA por ese rombito rojo que pueden ver a la izquierda, que es de Travel Entry, y también pueden ver que está el orificio de la llave maestra y también pueden observar los discos de dígitos donde se supone que uno protege las cosas, ¿no? Pero, ¿cómo lo vamos a abrir? Esta es una cerradura tipo wafer, es decir, nada más es una placa de metal la cual tenemos que ajustar. Y en este caso, con un simple hook, con un simple tensor, con cualquier metal que pueda introducirse en ese orificio, esto suena raro, van a poder abrir este candado. Entonces, como pueden observar en este video, vamos a ocupar una ganzúa. Este tipo de ganzúa se llama Snowman por la figurita de muñeco de nieve. Entonces, simplemente vamos a introducir esta ganzúa dentro del orificio de la cerradura y simplemente con girar al sentido contrario a las manecillas de reloj, vamos a poder abrirlo. Y como pueden observar, cuando está, podemos presionarlo fácilmente, es que ya se abrió. Así de fácil, una persona puede abrir su maleta. Y otro modelo, bueno, otras cosas que abrimos y que podemos ver en la villa son las cerraduras tubulares. En México las vemos muy comúnmente en las cajas fuertes, en los candados de motos, en máquinas, bueno, en ATMs también. Y se parece mucho a la cerradura de tambor de pines. También va a funcionar con pines que se van a intercalar de tal manera que no van a permitir el movimiento de ese cilindro. Pero, ¿cuál es la diferencia? Ahora no es una alineación vertical, sino horizontal. Entonces, no es una llave común, como pueden observar aquí. No, las hendiduras de la llave son alrededor de esta, no son a lo largo de esta. Entonces, aquí podemos observar que es este tipo de figura. Y cómo se ve internamente. Podemos ver los mismos componentes que son pines. Hay unos pines superiores que se llaman los que van a interactuar con la llave, que son key pins. Podemos ver unos pines inferiores que son los driver pins. Y también podemos ver los resortes, los cuales permiten que se quede la cerradura en una cierta posición. Y justamente, ¿qué es lo que pasa? Que son estos driver pins que son los que impiden que la bombilla o el cilindro no gire. Entonces, hasta que introducimos la llave correcta, que como pueden observar en el... no sé qué es. Gracias. Que como pueden observar en el diagrama, los driver pins son estos pines azules, los key pins son esos pines rojos. Esa es la llave, como podemos observar. Esa pequeña hendidura es lo que hace la figura de la llave. Y cuando introducimos la llave correcta, todos los pines se van a alinear, lo que va a permitir que al final el cilindro gire y poder abrir esta cerradura, ¿no? Ahora, ya sabemos cómo funciona, cómo se ve, qué otra cosa necesito para saber abrir una cerradura. Tenemos que fijarnos en el número de pines. Los más comunes que hemos visto son 7, 8, 5 y 9, pero generalmente en la mayoría de los kits que hemos visto que se enfocan en el número de 7 pines, ¿no? Cuando compran un kit de estas ganzúas tubulares, generalmente vienen en 3 diámetros diferentes, porque justamente no solamente es determinar el número de pines, sino también el grosor de esta cerradura. Generalmente son de 3 diámetros, que son de 7, 7.5 y 7.8. Y ahora ya sabemos cómo son, ya sabemos qué necesitamos para abrirlas, cómo las abrimos. Primero vamos a agarrar esta ganzúa tubular. La ganzúa tubular tiene unas varillas, las cuales van a empatar con esos pines dentro de la cerradura. Y lo primero que hay que hacer es alinearlas hasta el fondo, hasta donde empieza la varilla, de tal manera que cuando los recarguemos sobre una superficie lisa, todos empiecen al mismo tiempo. Después vamos a introducir esta ganzúa
en la cerradura. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Es que justamente lo importante de esto es justamente estar presionando todos los pines al mismo tiempo, de tal manera que en el siguiente paso, cuando movamos la ganzúa de derecha a izquierda, podamos abrir la cerradura. ¿Qué es lo importante de esto? Que a diferencia de otras técnicas, no determinamos la altura de estas varillas simplemente moviéndolo. ¿Por qué funciona así? Porque moviendo la ganzúa de derecha a izquierda. ¿Por qué funciona así? Porque se está tensando los pines cada vez que estamos introduciendo la ganzúa en la cerradura. Simplemente con el mismo movimiento natural de la ganzúa lo logramos. Y pues como podemos observar en el video, bastó con introducir la ganzúa en los impresionados pines al mismo tiempo y con eso ya lo abrimos. Otra cosa de que logramos abrir fueron estas cajitas de seguridad para llaves, que son muy comunes, por ejemplo, en los Airbnbs, que no sé si les ha pasado que ustedes rentan un lugar, les dejan, oye, aquí está el código, recoge tu llave. Igual en algunas universidades la usan en ciertas situaciones para los maestros, pero pues tristemente para Airbnb y estas personas pues son vulnerables. Lo primero que hay que ver en estas cajitas es que tienen dos tipos de pestillo. Son como la versión más común que van a encontrar cuando compran una de estas. La primera es pues un pestillo único, centrado, y el segundo pues son dos y un poco más alejados de la puerta. Lo que pasa con estas pestillos es que es muy fácil poner, pues agarrar tu tarjeta del SUBE y irlo forzando, ¿no? Porque tú puedes hacer que el pestillo se bote y ya se abra. Es cierto que un segundo pestillo hace que sea más difícil, incluso pues realmente con una tarjeta del SUBE no es posible cuando son dos pestillos, pero hay tarjetas más delgadas, incluso hay tarjetas que te venden llamadas tarjetas shimmings, que te permiten, pues están pensadas para eso, ¿no? Para que las metas, vayas, jales el pestillo y lo abras. Ahora, si recordarán, la belleza de esto y nuestra definición de lockpicking es que no buscamos un lockpicking destructivo. Entonces, cuando tú lo abres, puedes volver a cerrarlo y sigue funcionando, no se va a volver a abrir. Entonces dejas, pues, o sea, el usuario, el dueño de esto, no se va a dar cuenta que alguien lo abrió con una tarjeta de SUBE, sacó las llaves y ya te dejó sin nada, ¿no? Otra forma de abrir estas cajitas, y aquí es un tema híbrido, es que si ven tienen una combinación, ¿no? Entonces aquí entra el decoding, que es vamos a aprender cómo abrir cualquier candado de combinación o cerradura de combinación. Si ven, aquí vemos un engrane que se encuentra en la gran mayoría de los candados de combinación. No importa si son de México, Argentina, si son de cierta compañía, van a tener algo muy parecido adentro. Por ejemplo, el negro que ven hasta la izquierda es una cerradura más chiquita comparada con la que era de este engrane, pero sigue teniendo dos cosas iguales, ¿no? Que es como una pequeña, me voy a bajar para enseñarles. Aquí es un pequeño desnivel o un pequeño hoyo donde nos va a indicar mecánicamente qué número era el correcto. Y luego si subo por acá, aquí estos dos son los mismos, pero desde arriba se ve como un pequeño desnivel. Ese es el que nos dice en este caso, pero ambos son pues mecánicamente iguales. Entonces, entonces este engranaje va dentro de este círculo, que este círculo es el que vemos con los números. Entonces, ese desnivel siempre va a apuntar al número correcto. Por ejemplo, cuando tú reseteas tu contraseña, lo que hace es que el círculo con los números se separa del engrane. Tú dices, yo quiero en lugar del 6, el 0, y se van a juntar. El mismo desnivel sigue apuntando pues al número correcto, ¿no? Entonces, hay varias formas de abrir esto. La primera es que tú tienes tu candado, mueves un poquito el cilindro y buscas este desnivel. Pones un poco de luz, como lo hicimos en nuestra villa, lo estuvimos enseñando. Puedes verlo. Cambia el color, puede cambiar un poquito el tamaño del desnivel, pero ahí está, siempre va a estar. Entonces, esa es nuestra primera forma. La siguiente es, bueno, la verdad yo estoy un poco ciega. Luego veo así el candado y digo, vaya. Pero si
hay problemas para verlo, lo podemos sentir. Lo que podemos hacer es agarrar un pasador, un alfiler o cualquier pedazo de metal y ir sintiendo pues este desnivel, ¿no? O sea, si lo puedes ver es que físicamente está ahí, lo puedes sentir. Ahora, otra forma de ver los candados de combinación, si bien ya tomamos una plática de TCA, queríamos también hablar de cómo se aborda esta parte de la combinación y es lo mismo. O sea, aquí lo que podemos hacer es que, si ven, aquí está la combinación, en la parte bajito de los números se puede ver como esta parte de desnivel y es un huequito mucho más grande. Aquí no nos vamos a quedar ciegos buscándolo. Lo que se ve es que este engrane está pues más grande, está en ciertos números. Por ejemplo, si nosotros buscáramos, yo los invito a que cuando regresen a sus casas agarren una maleta y se pongan a buscar, ¿no? Van a encontrar este desnivel, se ve claramente entre los números. Y, por ejemplo, encontramos 333. Esto no significa que la contraseña sea 33. Este mecanismo lo que se encarga es que internamente es lo que va a dar el espacio para que libere. Pero ya sabemos la combinación de números, bueno, el grupo de números que nos va a ayudar a encontrar la combinación, ¿no? Entonces, en nuestra fórmula mágica para encontrar el código es que si encontramos 333 con este hoyo, ¿qué hacemos? Le vamos sumando 1, 1, 1. Por ejemplo, si encontré 333, le sumo 1 y es 444. Si no es 555, 6666. Es encontrarlo, pero ya pasamos de 1000 combinaciones a solo 10. Y esto sirve para todas las maletas, no solo TCA. Bueno, y nuestra última forma de decoding es, bueno, ¿qué pasa si no puedo ver? Si no tengo una maleta, si es un candado que realmente está muy comprimido de tal forma de que ni una aguja puede entrar. Pues existe el método de tensión. ¿En qué consiste? Que yo voy a agarrar el gancho, lo voy a jalar hacia mí y voy a empezar con el cilindro más lejano. En este caso, si yo lo jalo para allá y el gancho está allá, empiezo con el rojito, ¿no? Y voy a ir muy despacio. Voy a ir 0, 1, 2 y en un número voy a sentir un ligero, pues, liberación del gancho, muy ligero. Dices, ok, entonces en este caso el 0 es el primer número y ya puedo avanzar al siguiente. Y así voy a ir repitiendo esta fórmula hasta que se libere. Entonces, bueno, esos fueron nuestros 4 métodos para decoding. Seguimos. Ahora bien, eso todo es muy divertido, pues ya podemos desesposarnos, ya podemos abrir maletas, pero esto, ¿cómo lo vemos en evaluaciones de seguridad? Nosotros hablamos con consultores de la empresa Bishop Fox, también hablamos con integrantes del mismo equipo de Pontacos, cómo lockpicking les ha servido en sus vidas. Y para eso, el equipo de Bishop Fox nos recomendó, ese es el kit que ellos utilizan, que siempre se llevan a las evaluaciones reales. Este consiste básicamente, son herramientas de la organización de Tool, que venden en su sitio, pero en general, lo más básico son tensores que podemos ver aquí, justamente hooks, podemos ver estos rakes que son sinusoidales y nada más todos guardados en un empaque de cuero. Entonces, no hay ninguna ganzúa tubular, no hay algo más elaborado. Con eso basta para todas las evaluaciones. Y bueno, ahora les contaré cómo lockpicking sirvió una parte fundamental en una de las evaluaciones. Esas evaluaciones físicas se le llaman como evaluaciones de intrusión física. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de conseguir entrar al edificio, en este caso, introducirnos a la red corporativa de la empresa que está en sitio. ¿Cómo lo lograron? Primero hicieron un reconocimiento de todo el edificio y pues vieron que había muchas protecciones, había armas, había personal de seguridad con armas, también había protecciones de RFID, no encontraban nada, pero encontraron una sola puerta que tenía un candado y esa puerta fue la que le brindó todo. Era una puerta difícil de abrir porque tenía un candado que, como pueden ver en este meme, justamente no podían liberarse o abrir el candado tan fácilmente. El ángulo en el que tenían que operar
y ni siquiera algo complicado, era un rec y un tensor. El ángulo que los necesitaban poner era muy difícil, pero con tan solo abrir eso, entraron al edificio, pudieron entrar como Juan por su casa y justamente nada más pusieron una Raspberry Pi y se metieron a la red corporativa y lograron vulnerar esta empresa, ¿no? El objetivo de la evaluación fue exitoso. También dentro de Pontacles hay un consultor que hizo una evaluación de seguridad de un ATM, un cajero físico. ¿Cuál era el objetivo? Ver si los mecanismos de protección cumplían con los estándares tanto lógicos como físicos. Entonces, el objetivo simplemente era ver si, en este caso, si ciertas cerraduras del ATM las podían abrir con ganzúas. El equipo aquí no sabía qué esperar, la verdad es que llevó de todo, llevó tubulares, llevó hooks, llevó todo tipo de ganzúas para ver si podían lograrlo. Y la verdad es que sí lo lograron abrir como pueden ver aquí en la imagen de la derecha, lograron abrir esas cerraduras, que eran unas cerraduras, me parecen que eran wafers, con simplemente una ganzúa y una ganzúa que se llama Snowman por su forma de muñeco de nieve, ¿no? Y con eso no pasaron la auditoría, ¿no? Pero les tengo que ser realista. La verdad es que el lockpicking en las evaluaciones reales no es tan útil como uno cree. La verdad es que hay métodos mucho más efectivos para lograr esto y eso es ingeniería social, son ataques de RFID. Al final son muchas otras alternativas más efectivas y más rápidas que pueden lograr este objetivo de, en este caso, entrar a una empresa, ¿no? También hay que tener consideraciones de que el lockpicking toma tiempo, dependiendo del tipo de candado. Entonces, generalmente este tipo de evaluaciones se restringe a un cierto horario, un horario laborable. Entonces, lo que pasa es que pues, si tienes un tiempo determinado y tienes que pelear con un candado y mejor le puedes convencer al de guardia que tú eres un contratista que tienes permiso, pues mejor te vas por la opción más rápida y la más viable. Y también, pero no menos importante, pues no quieres destacar, tenemos que viajar lo más ligero posible. Entonces, un kit de ganzúa súper completo para contemplar todos los escenarios posibles, pues no es viable. Justamente por eso el kit que vimos es tan sencillo, porque eso es lo que cubre la mayor cantidad de escenarios posibles, pero no se prepara uno de más, porque como repito, no es tan viable. Sin embargo, cabe destacar que como estas historias que les contamos de lockpicking no hubieran sido posibles sin saber lockpicking, ¿no? No hubieran podido entrar a esa empresa si no hubieran sabido lockpicking. Es una gran habilidad de tener para ese tipo de evaluaciones, es una gran habilidad para poder resolver este tipo de retos, acertijos y justamente pues, para poder desesposarse, pero no es indispensable. Entonces, pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Gracias. Claro. Claro. No, depende justamente, eso es más, uno necesita medir, justamente vamos a insertar cualquiera de las tres medidas y vamos a revisar cuál entra. Justamente en nuestro stand, en nuestra villa, podíamos ver dos medidas, justamente, y uno lo determinaba hasta introducir la ganzúa, ahí justamente. Claro, ¿alguna otra pregunta? Pues muchas gracias. Gracias.